Comentamos este asunto la semana pasada al aire. El Instituto de Migración hizo favor de comunicarnos, de llamarnos el día martes. Bueno, primero el día 5, el día lunes. Sí, ¿no? El lunes en la noche. Que tomaban, entonces el día martes que tomaban nota del tema, etcétera, y que pues desafortunadamente había inconsistencias en el documento que presentaban, que le habían hablado a la persona que les iba a dar acogida aquí en el país y que no había dado información suficiente. Hasta ahí agradecimos la información y que a la 1 de la tarde de ese día habían abandonado nuestro país. Yo me enteré, por ti, Lourdes, al día siguiente, que realmente dejaron México hasta el día 7, sí, por la madrugada. ¿En qué condiciones estuvieron? Ahí es donde llama la atención las condiciones en las que pueden tener pues a las personas que vienen a visitar nuestro país y que son regresadas. Carolina Pedraza precisamente está allá en Colombia. Carolina, buen día. Cuéntenos qué le pasó entre que llegó a México y la regresaron en un avión a su país. Buen día, Carolina. Se cortó la comunicación. Sí, creo que no se escucha, Manuel, y sobre todo lo que dices el Instituto. ¿Aló? Ahí está, Carolina. Buenos días para todos. Muy buen día. Por favor, cuéntenos, Carolina, ¿qué es lo que le sucedió entre que llegaron, empezaron a cuestionarle, pues ahora sí que su visita a México? Nos importa mucho saber en qué condiciones estuvieron aquí en el aeropuerto Terminal 1 de la Ciudad de México. Perfecto. Nosotros llegamos el día lunes en el vuelo de Viva Air Colombia para la Ciudad de México, donde nos íbamos a quedar 12 días, donde unos amigos que son mexicanos, conocidos desde Colombia, desde hace año y medio, casi 2 años los conocemos, nos íbamos a quedar allá por temas de que pues ella está embarazada, íbamos a hacer un baby shower, en fin, y algunos sitios turísticos adicionales a la estadía de allá. Sin embargo, a las 10 de la noche, cuando aterriza el avión y entramos a migración, lo primero que nos dicen es que no saquemos los celulares. Pasamos a las ventanillas de migración, que hasta el momento a nosotros nos parecía normal, pero pasamos a la ventanilla de migración y nos indicaron que los pasaportes, entregamos los pasaportes, nos indicaron que si teníamos carta de invitación, la íbamos a mostrar, la carta de invitación, todos los documentos están de forma digital. Lo primero que nos dijo el chico de migración de forma muy grosera fue que digital no, que teníamos que traerlo impreso. A lo que les respondí que en la página de Migración México no dan esa información, simplemente reunir los requisitos y ni siquiera la página indica que tenemos que llevar cartas de invitación. Nuestros amigos no la dieron porque se habían enterado por un tercero que tocaba llevar una carta de invitación, pero en la página de migración no dice ese requisito. A lo que le dije que eso no decía y decidió decirme nada más, ni siquiera revisó la carta, simplemente quién firma la carta y deme el número de quien firma la carta. Okay. Se lo entregué, cogió los pasaportes, se fue y al minuto volvió y dijo: presentan inconsistencias en la información que ustedes me dan con la que me da su amigo acá en México. Van a tener una segunda entrevista. Nos pasan a la parte trasera de estos módulos donde enseguida de forma muy grotesca nos piden los celulares, que entreguemos los celulares. Nos quitaron los celulares, de una vez nos dejaron incomunicados. A las 2 horas de estar incomunicados nos conceden la segunda entrevista, a lo que le indican a mi esposo que la persona que respondió les respondió grosero y que por eso nos rechazaban la entrada al país. Okay. Hablando con mi amigo los días después, no respondió grosero, simplemente lo que le preguntaban era los nombres completos de nosotros. Él dio nuestra información completa y se la repetía porque el de migración le repetía que dijera repetidamente nuestros nombres y él los dijo. Cuando mi amigo le indicó, yo le acabo de dar los nombres muchas veces, y el de migración simplemente le dijo: yo le repetiré y le pediré la información cuantas veces se me dé la gana, y le colgó. ¿Y ustedes qué hacían mientras? ¿Dónde estuvieron usted, su esposo? Nosotros estuvimos en una sala llena de gente, estaban familias, estaban niños, habían pues hombres y mujeres. Ya después del rechazo de la segunda entrevista, que fue cuando nos rechazaron, nos separaron a mi esposo y a mí, y hasta el tercer día lo pude volver a ver. En ningún momento supe de él, él no supo de mí. Nos mandaron a salas diferentes, eso parecían cárceles literal, en unas condiciones deplorables,
olían a orines, la salubridad cero, no tenía nada de salubridad. Nos tocó dormir en unas colchonetas oliendo a orines, adicional en el piso o en unas sillas, con el aire acondicionado totalmente elevado. Habían bebés de meses y no les importó. Todos los que estábamos en la sala de mujeres, la gran mayoría, del 100%, la gran mayoría eran colombianas. La sala de mi esposo me indicó que había gente sí extranjera, pero donde nosotros había gente colombiana 100%. Nos dejaron ahí sin comida. Después de 16 horas nos permitieron hacer una llamada porque Migración no quería hacernos la llamada. Pedimos la llamada al consulado, lo cual nos negaron. En ningún momento nos dejaron hacer una llamada al consulado para saber la situación, por qué nos estaban haciendo esto. Nos permitieron la llamada a familiares acá a Colombia. Pudimos llamar, la cual nos dieron 1 minuto, 2 minutos para llamar a cada uno, sin derecho a levantar la bocina y que todo Migración escuchara lo que estábamos diciendo. De una vez cuando nos llevaron a la llamada nos dijeron que si escuchaban algo raro nos colgaban la llamada y nos tenían incomunicados. Adicional, nos dejaron 23 horas sin comer. Híjole. Ustedes traían entonces... Sin comer, lo escuchamos con atención. Ustedes traían su boleto de llegada a México, su boleto de regreso, documentaron sus ingresos, el lugar donde iban a estar. Y eso fue la respuesta de Migración. No por inconsistencias. Sí, nunca revisaron los documentos, nunca nos pidieron los documentos, nunca nos revisaron nada. Nunca nos revisaron los documentos y nunca nos pidieron los documentos adicionales. Nunca revisaron nada. Nosotros trabajamos para una entidad financiera acá en Colombia que también existe en México. Nunca nos pidieron los documentos. Las personas que llegaban a nuestras salas, a ninguno les pidieron los documentos. Ellos sí llevaban los documentos físicos y tampoco se los pidieron. A una chica que estaba al lado mío, que la familia reside en México desde hace 10 años de forma totalmente legal, ella es de Manizales. Esta era la 5ª entrada al país y se lo negaron simplemente que porque el papá no contestó la llamada. Al papá nunca lo llamaron y el papá duró hasta las 5 de la mañana esperándola afuera en el aeropuerto. Carolina, tenemos que hacer un corte comercial establecido por automática la computadora. ¿Nos permite hacer el corte y regresar, por favor, simplemente para continuar escuchándola? Sí. Carolina Pedraza, allá en Colombia. Y es que, si bien el Instituto de Migración nos ha manifestado que tienen un problema con la intencionalidad de visitantes que llegan a nuestro país, algunos de Colombia, que quieren llegar a México para ir a Estados Unidos, pues ahí es donde me parece que simplemente ponemos este asterisco de esta experiencia en particular. Volvemos. Seguimos en esta mañana de este lunes. Gracias por seguir con nosotros, escuchando con atención a Carolina Pedraza, ciudadana colombiana que vino con su marido la semana pasada, hace una semana, y tuvo una muy mala experiencia, por lo que nos narra en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, en el trato que alguna persona o algunas personas del Instituto de Migración le dieron al negarle su acceso a México. Nos ha detallado la razón. Llama mucho la atención y nos preocupa, Carolina, porque hemos leído insistentemente que hay esta dificultad de ser escrupulosos, muy escrupulosos para revisar documentos en ciudadanos extranjeros para que entren a nuestro país, cosa que puede llegar a entenderse, pero no esas condiciones cuando los tratan como si fueran separos de la policía en una terminal aérea. Simplemente registro lo que decía el Instituto de Migración hace unos días, ayer, antier, el día 10, el comisionado Francisco Garduño se reunió con personal servidor público de migración que labora en el aeropuerto de la Ciudad de México. La oficina de representación de la estación migratoria en la capital avanzan mejoras tecnológicas para reducir tiempos de trámites, procesos de internación, salida en terminales aéreas de esa entidad. Destaca que entre el 19 y el 22 se han registrado 22.6 millones de internaciones y 4.9 millones en lo que va del año. Hay una larga mesa de personas reunidas, pero pues creo que hay un acento que usted nos está planteando sobre este trato. Lourdes, si tú tienes una pregunta. Sí, Carolina, nos mencionas que además había niños en este lugar donde dices que los tenían en la parte de migración aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Niños, ¿y tú viste que hubiera personal especializado atendiéndolos? Porque de acuerdo a la ley de migración se prohíbe la detención de los menores. No había
personal atendiéndolos. Ingresó un niño de 7 meses con la mamá, quien venía con su esposo y la hermana de ella. El niño tenía 7 meses, el niño empezó a presentar una alta fiebre y nos tocó gritar para que por favor trajeran servicio médico, el cual llegó 1 hora después. No había servicio médico, no querían prestarnos atención médica, nos trataban muy mal, nos quitaron los cordones, nos hicieron poner las maletas sin derecho a tocarlas, no podíamos hablar de nada, nos trataban demasiado mal, nos trataban brusco, pedimos el servicio médico, yo fui una de las que pidió el servicio médico para el niño y la respuesta fue que si se muere, ahí sí lo llaman. Otra vez, la respuesta que fue si el niño se moría, llamaran al servicio médico. Esa fue la respuesta de ellos, tanto de la policía como de migración. Carolina, ¿en algún momento las autoridades de migración o quien fuera, digo, doy por sentado que personal vestido quizá de color café? Sí. De color café. ¿En algún momento les dijeron que ustedes estaban siendo investigados por algún delito, que estaban siendo acusados por alguna irregularidad? No, en ningún momento. Yo pedí varias veces que nos leyeran la ley federal porque al preguntar del por qué nos quitaban los celulares, la respuesta fue, es que están dentro de un estado federal. Pedí que nos leyeran la ley federal, nunca nos lo leyeron. Pedí que nos leyeran por qué nos tenían detenidos, tampoco nos lo indicaron. En ningún momento nos dieron una razón, en ningún momento nos indicaron que íbamos a ser investigados. Incluso mi esposo y yo solo llevábamos 2 maletas de mano, las cuales teníamos ahí al frente, y nunca nos las requisaron, como para decir que llevábamos alguna anomalía. Sí, correcto. Nunca nos requisaron nada, absolutamente nada. Al regreso, decía usted, las regresaron o los regresaron con un grupo de colombianos. ¿Pudieron calcular de estas personas alguna circunstancia parecida? ¿Cuántos pasaron por la misma circunstancia del retorno forzado? Claro que sí. Nosotros entendemos la situación actual y más que todo latinoamericana en el paso que están diciendo a nivel mundial que las personas están utilizando México para quedarse en Estados Unidos o pasar a Estados Unidos. Siendo claros, nos devolvieron casi a 60 personas, 60 en ese vuelo, 60 personas. De esas 60, muy probablemente algunos hombres sí tenían esa intención. De las mujeres, ninguna. Absolutamente tenían familiares radicados en México desde hace años. Y adicional, les pasó la misma situación que a mí. Había una chica que también llegó con su esposo y simplemente la rechazaron porque le indicaron que cuánto dinero traía para 5 días. Y ella dijo que entre los dos traían $4,300. Y ellos le dijeron, para 5 días, eso es mucha plata, y la rechazaron. La rechazaron. No le revisaron nada. ¿Alguna asistencia que haya pedido ya de regreso, porque pues no lo pudo hacer a su consulado acá en la embajada colombiana, de regreso, Carolina, para hacer notar de esta irregularidad? No, nada. Nos dijeron que una chica que pertenece al sistema de migración, pero se notaba que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, lo único que me dijo fue que si teníamos amigos colombianos o familiares, dijéramos que no fueran porque la cosa se iba a poner peor. Así fue que me lo dijo. Híjole. Pues lamentar mucho, Carolina, la experiencia que ha tenido Carolina Pedraza, usted, su marido, y agradecerle este testimonio y pues alguna medida que ustedes tomen en el futuro, por lo pronto hacer pública esta circunstancia. Gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carolina. Lourdes. Pues ahí pendientes con lo que pase, Manuel, porque en pláticas que tuvimos con Carolina fuera del aire, pues nos decía que era pues prácticamente medio avión a los que habían regresado, medio avión de los que pues llegaron en la noche, a las 10 de la noche. Hoy se cumple ya una semana de que llegaron y que los habían regresado y que bueno, iban a ver ahora qué sería, porque justo como ella lo menciona, pues ni siquiera les revisaron ni los documentos ni su equipaje. Y pues quedamos a disposición, por supuesto, si el Instituto de Migración considera que debe haberse algún comentario, algún apunte. Ya obviamos, insisto, por la información que solicitamos y que nos respondieron la semana pasada, pues sí le entramos al testimonio, ¿no? Llama mucho la atención el trato. Sí, de verdad, México está tratando así. Por más oscuros que sean las intenciones de los, en este caso, ciudadanos colombianos, por más oscuros que sean, sí merecen ese trato, sí lo merecen.
¿Sí debe ser ese trato el que debemos de darle? Lo pregunto.